Imagina cómo era Colombia en 1944. Las casas de nuestros abuelos, los campos abiertos en medio de las ciudades y las empresas colombianas que entonces comenzaban. Imagina a 36 empresas y 150 personas que decidieron unirse para construir país, para hacer empresa. Imagina que muchos comenzaron a participar de la oportunidad de crecer juntos. En solo 20 años, una empresa de cientos comenzó a ser de miles, para ser hoy de millones de colombianos. Y mientras crecíamos juntos, impulsamos nuevas oportunidades, nuevas empresas, nuevos beneficios para los empleados, nuevas instituciones para un país en desarrollo, nuevas geografías. Crear valor y beneficio para todos ha sido un propósito. Y vivir el propósito significa apoyar la paz y la idea de conversar y construir juntos. Vivir el propósito es creer en el ser humano y generar más empleo, más presente y más futuro. Es reconocer nuestra identidad y promover las expresiones creativas, el arte y la cultura. Es hacer gestión social con sentido. Es cuidar la salud y la vida por encima de todo. Es acompañar y trabajar con otras empresas grandes y pequeñas para crecer juntos. Vivir el propósito es caminar de la mano de quienes creen en nosotros. Hoy, 17 millones de colombianos somos dueños de casi una tercera parte del Grupo Sura, con nuestro ahorro en los fondos de pensiones. Por eso, somos una empresa de millones de colombianos para un país y una región. Sura. Buenas tardes para todos. Inicialmente les damos la bienvenida, les damos el agradecimiento por estar en este espacio. Para nosotros es fundamental que estén con nosotros, que estén en estos entrenamientos, que para la compañía, para Suramericana es fundamental, y todo lo hacemos con base a los cuidados de los pacientes, a su seguridad. Y la verdad estamos felices de que estén aquí con nosotros, que nos estén acompañando, porque eso va a fortalecer la parte del conocimiento, no solo a los cuidados de sus familias, sino de sus vecinos y sus amigos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. El tema que les vamos a dar el día de hoy es administración de medicamentos en casa. Es una parte fundamental en el que día a día tanto auxiliares de enfermería como ustedes, como cuidadores, hacen partícipen en este tipo de procedimientos. Es fundamental que ustedes conozcan lo que debe de hacer un profesional y lo que deben de hacer ustedes en su vida diaria. Este tema lo va a dar la experta, la enfermera profesional Astrid Lorena. Astrid, ella es enfermera profesional, trabaja en el programa de salud en casa y es experta en cuidado tanto en la parte ambulatoria como en la parte domiciliaria. Muchas gracias, Lore. Buenas tardes, ¿cómo estás? Lore, no te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Bueno, les estaba diciendo que muy buenas tardes para todos, que espero se encuentren súper bien. Como lo decía Daniel, estamos muy felices de que ustedes estén participando el día de hoy en este foro y bueno, felicitaciones por querer aprender cada día más. Entonces vamos a dar inicio. Lore, para recordarles de diligenciar el formato de asistencia que está en el chat. ¿Listo? Listo. Para que se puedan colocar. Ok, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Listo. ¿Me están viendo? ¿Están viendo la presentación? Todavía no, Lore. Todavía no. Ok. Ahí.
No. No. Bueno, espérame porque aquí me muestra que sí la estaba compartiendo. Lo voy a volver a hacer. Ahí la están viendo. Sí. Listo. Ok. Listo. Bueno, entonces, sí, mi nombre es Astrid Lorena Quesada, soy enfermera de salud en Casa de Oriente y el día de hoy, como ya lo mencionamos, vamos a hablar sobre la administración de medicamentos. Les traje una frase que quería compartir con ustedes y dice así: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. ¿Por qué quise compartir esta frase con ustedes? Porque la voluntad es esa capacidad que tenemos los seres humanos para tomar decisiones, ese deseo, esa intención que nos lleva a realizar algún acto. Y el día de hoy ustedes tuvieron toda la intención de poder estar hoy aquí, capacitarse y ser un pilar fundamental en el cuidado de los pacientes, porque sin ustedes pues esto tampoco sería posible. Ustedes son nuestra ayuda día a día en el cuidado de ellos. Entonces vamos a empezar a desglosar desde lo más pequeño a lo más amplio todo lo que implica administrar medicamentos. ¿Por qué es importante que ustedes sepan todo? Porque no es solo que ustedes se adapten o se acostumbren a que los auxiliares lleguen todos los días a su casa a colocar un medicamento, sino que ustedes sean conscientes de qué es lo que implica todo esto. Entonces, para eso vamos a mirar qué es un medicamento. Entonces, medicamento es una sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para reducir efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico. Ya sabiendo qué es un medicamento, entonces nos va a ser mucho más fácil entender qué es administración de medicamentos. La administración de medicamentos es el procedimiento mediante el cual se proporciona un medicamento a un paciente por alguna de sus vías de aplicación, que vamos a aprender durante toda la presentación, con un fin determinado. Ese fin determinado, como lo dice la diapositiva anterior, puede ser para curar o prevenir una enfermedad. Y ese efecto, si es curativo o prevenir una enfermedad, siempre lo va a definir el médico. Es el que define siempre el tratamiento, qué medicamento, qué vía, todo. Entonces siempre va a estar sujeto pues como al médico tratante. Listo. Ya teniendo esto claro, ahora les quiero mostrar las generalidades, ¿cierto? Las recomendaciones generales que debemos tener al momento de colocar o aplicar cualquier medicamento independiente de la vía que vayamos a utilizar. Entonces, primera recomendación, el medicamento debe ser verificado en su etiqueta, ¿cierto?, para poder ver la fecha de vencimiento. Debemos tener claro que no todos los medicamentos tienen el mismo tiempo de caducidad. Algunos se vencen más rápido que otros, pero es importante que al paciente no se le vaya a administrar un medicamento vencido. ¿Por qué? Porque si esto llega a pasar, corremos el riesgo que el paciente vaya a sufrir una intoxicación o el medicamento no va a lograr pues el efecto que queremos en el cuerpo porque ya ha pasado como su vida útil y por lo tanto no se van a obtener los objetivos que queremos. También es muy importante validar la temperatura del medicamento. ¿Por qué? En los casos de que el medicamento está expuesto a temperaturas muy altas, como por ejemplo que el medicamento esté expuesto al sol directo o que esté cerca de superficies o objetos que son muy calientes, va a hacer que se altere la acción del medicamento y por lo tanto al ingerir el medicamento pues tampoco se va a lograr el efecto requerido. Y con algunos medicamentos como los antibióticos o analgésicos, estos medicamentos deben estar refrigerados. ¿En qué casos? En los casos en que el auxiliar va y diluye el medicamento
entonces debe quedar en el refrigerador, pero debe quedar en un espacio separado solo para ello. No es que lo vamos a colocar al lado de la carne o de otro alimento que pueda alterar el medicamento, sino que completamente separado. Importante, y que los auxiliares se lo recuerdan mucho, es que una hora antes de aplicar el medicamento, ya sea que lo vayan a aplicar a ustedes o que sea el mismo auxiliar el que lo va a aplicar, debe sacarse del refrigerador. ¿Para qué? Para que pueda en esta hora llegar a una temperatura ambiente y de esta forma se pueda administrar al paciente, al familiar. También dentro de las recomendaciones tenemos el lavado de manos, que ya ahora les voy a mostrar un video, y los 5 correctos básicos que debemos tener con todo tipo de medicamento. Vamos a empezar. Entonces, los correctos para la administración de un medicamento son 5. El número 1, bueno, antes de explicarles cuáles son los 5 correctos, quiero que tengamos claro que durante estos 5 pasos hay 2 funciones o 2 responsabilidades. Una la tiene el paciente o el cuidador, ¿cierto? Y la otra la que tiene el auxiliar de enfermería. Siempre se nos van a presentar estos 2 casos y vamos a ver cómo lo vamos a poder resolver. Bueno, entonces, primero, paciente correcto. ¿Cómo verificamos nosotros cuando el auxiliar de enfermería llega al domicilio que sí le está colocando el medicamento al paciente que es? Entonces le preguntamos, ¿me recuerdas por favor o me dices el nombre del paciente y el número de documento? De esta forma, pues nos vamos a dar cuenta si definitivamente sí es nuestro familiar al que se le va a colocar el medicamento. En este caso no se corre tanto riesgo como por ejemplo en un área hospitalaria, en una clínica. ¿Por qué? Porque, o sea, el auxiliar va directamente a la casa del paciente. El otro escenario es cuando el proveedor llega directamente a la casa de ustedes a traer el medicamento. Entonces nosotros ya con fórmula en mano o con la documentación que trae el proveedor nos damos cuenta si el medicamento que nos llegó si es para nuestro familiar. Segundo, medicamento correcto. Entonces cuando el auxiliar llegue al domicilio y les diga, le voy a administrar morfina. Pero ustedes recuerdan que la doctora en la visita o en la llamada les dijo, le voy a cambiar el medicamento y le voy a mandar un Dacetrón. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo así que morfina si la doctora dijo que le iba a mandar un Dacetrón? Entonces ustedes no permiten que el auxiliar coloque el medicamento hasta que no se verifique realmente cuál fue la orden médica. Cuando ya se tenga claro cuál es la orden verídica, sí se procede a la administración del medicamento. Y en el caso de cuando es el proveedor el que lleva el medicamento hasta la casa, de la misma forma, con fórmula en mano o los documentos que él trae, ahí nos vamos a dar cuenta el tipo de medicamento que es. Continuamos con la dosis correcta. Entonces, llega el auxiliar al domicilio y se le va a administrar 2 miligramos de morfina. Y ustedes recuerdan, la doctora había dicho que le iba a aumentar la dosis a 3 miligramos. Entonces le preguntan, es que la doctora nos dijo que le iba a aumentar la dosis. Lo mismo, no se permite que se le coloque el medicamento al paciente hasta que no verifiquemos realmente cuál es la orden. Y cuando ya se tiene clara, sí se procede a administrar. Cuando es el proveedor el que lleva el medicamento, lo mismo, con fórmula en mano nos vamos a dar cuenta cuál es la dosis que se ordena. Continuamos con la vía correcta. Entonces, la vía correcta de administración, si va al auxiliar y le venían administrando un medicamento al paciente que era oral y ustedes se van a dar cuenta que se lo van a colocar intravenoso, van a decir, no, pero ¿por qué si a él se le venía dando el medicamento oral, por qué se lo va a colocar por la vena si la doctora no me ha comentado ningún cambio? Entonces, lo mismo, hasta que no verifiquemos, no se procede con la colocación del medicamento. Y en el caso del proveedor también procedemos de la misma forma. Con fórmula en mano verificamos cuál es la vía de administración correcta. Por último, tenemos la hora correcta. En este caso, que aplica para los dos,
lo más importante y lo que debería hacerse es que siempre se coloque el medicamento a la hora que es, cierto. Esto sería lo ideal. Pero en salud en casa podemos presentar como algunos inconvenientes que no se pueden controlar, que son que trancones, accidentes de tránsito o que el paciente anterior al familiar se complicó, entonces esto va a hacer que el auxiliar de enfermería no llegue justo a la hora que hay que colocarlo y pueda pasar esto, pero lo ideal siempre va a ser colocar el medicamento a la hora correcta. Entonces estos son los 5 correctos que debemos tener con todo tipo de medicamentos independiente de la vía de administración. Ahora les voy a mostrar un videito sobre el lavado de manos. Bueno, debemos recordar que es supremamente importante el lavado de manos en todos los aspectos de cuidado del paciente, no solo en la administración de medicamentos, sino todo lo que involucre el cuidado de ellos. Incluso con todo esto de la pandemia hemos visto pues la importancia del lavado de manos y el papel tan fundamental que cumple en todo el cuidado del paciente. Ahora, para ir entrando en materia, perdón, yo coloco por aquí una cosita, listo. Para ir entrando ya en materia, les voy a mostrar que los medicamentos tienen una acción o un efecto en 2 áreas, ¿cierto? Por un lado tenemos medicamentos de acción local. Estos medicamentos son los que, medicamentos que no deben, pues que no tienen que llegar al torrente sanguíneo, que su acción es directamente sobre una superficie. Por ejemplo, las gotas oftálmicas van directamente al ojo y la acción que cumple es solamente ahí. Otro ejemplo, los parches pues que tienen medicamento, cumple su función solo en la piel y solo llega hasta ahí. Los medicamentos de acción sistémica, como los vemos aquí en este caso, son esos medicamentos que necesitamos que lleguen al torrente sanguíneo o al sistema digestivo, ¿cierto? Y el día de hoy, en esta tarde, nos vamos a enfocar en los medicamentos de acción sistémica. Existen 2 grupos de medicamentos a nivel sistémico, que son los enterales y parenterales. Entonces vamos a mirar cuáles son los medicamentos enterales, o qué función cumplen. Entonces estos medicamentos, esta vía enteral, es la vía por la cual el medicamento llega al sistema digestivo, ¿cierto? Y existen 3 vías. Una está la oral, está la vía sublingual y en esta última vía utilizamos un dispositivo que nos permite, que es un medio de transporte para llegar al sistema digestivo. ¿Listo? Entonces, estos son los medicamentos por vía enteral. Ahora vamos a mirar cuáles son los medicamentos de vía parenteral. Entonces, estos medicamentos llegan directamente al torrente sanguíneo, ¿cierto? Esta es como la acción de estos medicamentos. Y tenemos 3 tipos de vías para llegar a ese torrente sanguíneo. Tenemos la vía intramuscular, la vía subcutánea y la vía intravenosa. Entonces vamos a empezar a desglosar
cada una de estas vías, la enteral y la parenteral. Bueno, entonces, en la vía parenteral tenemos la oral y esta vía tiene unos beneficios. ¿Cuáles son? Que es muy cómoda, que es una vía muy cómoda. ¿Por qué? Porque podemos tener el paciente sentado, semiacostado. La idea es que el paciente nunca debe estar totalmente acostado, sino sí, como sentado, semiacostado, que no vaya a ocurrir el riesgo de que pueda ahogarse. Entonces es cómoda, es segura, porque no necesitamos ningún dispositivo para llegar hasta el sistema digestivo, es económica, tiene menor riesgo de infección por la misma razón, porque no se necesita funcionar ni se necesita ningún dispositivo para poder llegar hasta allá. Y es de absorción lenta. Esto no quiere decir que el medicamento no haga su efecto o que haya transcurrido 2 horas después de que lo ingerí y veo que el medicamento no está funcionando, entonces me voy a tomar otra pastilla para ver si esta sí me funciona. No, debemos recordar que estos medicamentos tienen un pico de acción muy lenta y por lo tanto se va a demorar pues un poco. ¿Cuándo no administrar estos medicamentos? Que es supremamente importante y lo debemos tener muy claro. Estos medicamentos por vía oral no se administran cuando el paciente está inconsciente, cuando el paciente no responde al llamado, cuando el paciente no responde a los movimientos que nosotros le hagamos. ¿Por qué? Porque como el paciente no tiene la capacidad para deglutir, para tragar, pues el medicamento no va a pasar de la garganta, este se va a quedar ahí y por lo tanto no se va a lograr el efecto deseado que queremos que haga sobre el cuerpo. Cuando el paciente no se administra, cuando el paciente tiene dificultad para tragar, o sea, el paciente aquí puede estar consciente, pero ya de base sabemos que este paciente no tiene la capacidad para tragar, entonces tampoco se va a administrar porque no se va a lograr ningún efecto. Cuando el paciente tiene náuseas o vómitos, ¿por qué? Porque el medicamento pues iba a llegar al sistema digestivo, pero no va a lograr hacer su efecto tampoco, porque por estos síntomas pues lo va a devolver y tampoco se logró el objetivo. Y no debemos automedicarnos, solamente se administran medicamentos prescritos por la médica tratante. Existen 3 tipos de presentación de estos medicamentos. Tenemos cápsulas, existen jarabes y los comprimidos, que son las pastillas pues, que comúnmente conocemos. Ahora vamos a pasar a otro tipo de vía enteral, que es la vía sublingual. Esta, al igual que la vía oral, tiene beneficios similares. Es cómodo, es una vía segura, es económica, tiene menor riesgo de infección al no utilizarse ningún dispositivo. La absorción, las únicas diferencias o las 2 diferencias con la vía oral es que este medicamento, esta vía, si es de absorción, es más rápida, ¿cierto? Y que el tamaño de los medicamentos es mucho más pequeño que los medicamentos que administramos oralmente. Entonces, recordemos, esta sí es más rápida que la oral y los medicamentos son mucho más pequeños, pero el resto de beneficios vienen siendo los mismos. Pasamos ahora a otra vía enteral, que es porque en esta se utiliza un dispositivo para poder llegar al sistema digestivo. O sea, en este caso el dispositivo nos va a dar como un medio para poder llegar hasta allí. Hay unas indicaciones para pasar esta sonda nasogástrica, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se pasa una sonda nasogástrica? Cuando debemos administrar medicamentos, pero medicamentos que deban ser triturados, o sea, que se puedan pasar de forma líquida. No vamos a coger la pastilla que normalmente le administramos por vía oral y se la vamos, como sea, pues a introducir por la sonda, no. O sea, si se van a introducir, si la orden es que se introduzcan tabletas, deben ser trituraditas y ahí sí poderlas pasar. ¿Cuándo se coloca también una sonda nasogástrica? Cuando debemos administrar líquidos, cuando se debe alimentar al paciente, pero también con alimentos líquidos.
cuando se deben extraer sustancias, en este caso cuando el paciente sufre alguna intoxicación y necesitamos sacar del sistema digestivo la sustancia que causó pues esa intoxicación. Y debemos recordar que esto es una medida temporal. Salud en Casa tiene un protocolo que dice que esta sonda se debe retirar cada 21 días. Pero esto siempre va a estar sujeto como a la indicación médica, pues se puede decir que se retire antes o que se le vuelva a colocar. Todo esto va a depender pues como de la condición del paciente y de la indicación médica. Características de estas sondas, entonces, el tipo de sonda y el tamaño de la sonda que van ligados siempre va a estar sujeto al profesional que pase la sonda. Lo pasa una persona entrenada, personal de la salud. Entonces, tanto el tipo como el tamaño de la sonda la define la misma persona, de acuerdo a unas medidas que se deben tomar antes de pasar la sonda y de acuerdo pues como a ciertos criterios ya que tiene el profesional. ¿Cuál es la vía o el recorrido que hace esta sonda? Entonces, en el caso de la sonda nasogástrica, se introduce la sonda por la fosa nasal, pasa toda la garganta, el esófago y llega hasta el estómago, Y hay otro tipo de sonda que es la sonda nasoyeyunal. Realiza el mismo recorrido, solo que avanza un poco más y llega hasta el primer tercio del intestino delgado. Listo. Ahora les voy a mostrar un video como para aclarar un poco más los conocimientos en cuanto a las sondas, en cuanto a la sonda nasogástrica.
Cuando la sonda se rompa, se obstruya o se salga, mantendremos la calma y llamaremos al equipo de atención primaria. También es conveniente llamarlo cuando el paciente presente náuseas o vómitos, dolor abdominal, estreñimiento o diarrea. Y también si hubiera fiebre superior a 38 grados. Bueno, este video me gusta mucho porque muestra de forma muy clara y sencilla la forma en que se administra nutrición, un medicamento, los cuidados que hay que tener con la sonda y los cuidados que se deben tener con el paciente. Bueno, continuamos con sonda de gastrostomía. Es otro medio por el cual llegamos al sistema digestivo. Entonces, ¿cuándo se debe colocar una sonda de gastrostomía? Cuando necesitamos administrar medicamentos, igual que en la sonda nasogástrica, medicamentos triturados, cuando se necesita administrar líquidos, alimentos líquidos, extraer sustancias igual en los mismos casos de intoxicación. La diferencia en cuanto a la sonda nasogástrica es que esta sonda de gastrostomía sí dura más tiempo, ¿cierto? Esta sonda de gastrostomía puede durar un poco más de 1 año, pero siempre va a ser pues el médico tratante el que va a definir si continúa, si se retira antes y todo esto. Debemos tener unas precauciones. Debemos estar alerta con esta sonda de gastrostomía. ¿Cuándo? Cuando sintamos que por el sitio de inserción de la sonda hay mal olor y que ustedes digan, ve, pero hoy empezó a oler mal y en días anteriores no pasaba esto. Entonces, si sentimos que está oliendo fétido, signo de alarma. Cuando el paciente empiece a manifestar dolor durante el paso del medicamento o incluso después del mismo, de que se haya pasado ¿cierto? También nos genera un signo de alarma. Y cuando nosotros veamos signos de infección, ¿cuáles son los signos de infección? Que la piel que está alrededor del orificio de la sonda, como vemos acá, sea una piel roja, que ustedes la vean roja, que al tocarla se palpe caliente, que segregue como un líquido fétido, purulento. Entonces, en cualquiera de estos casos, ¿qué debemos hacer? Comunicarnos a través de la línea única e informar de estas alertas que ustedes están viendo en la casa, porque ustedes son nuestros ojos, ustedes son los que nos dicen qué es lo que está pasando con el paciente, porque ustedes son los que están todo el tiempo con ellos. Entonces, al generarse esta alerta, ya nosotros vamos a darle manejo y vamos a proceder según pues indicación médica o de enfermería. Salud en casa cuenta con una enfermera capacitada para todo lo de sondas. Cuando la sonda de gastrostomía se sale, cuando se desinfla el balón, todo esto, esta persona pues es como la encargada, va y visita y ya define pues como el manejo para que debe seguir. Hay que tener en cuenta que estas sondas de gastrostomía no se colocan en casa, estas se colocan en una unidad hospitalaria, en una clínica, a diferencia de gastrostomía, que estas sí vamos hasta el domicilio del paciente y se la ingresamos. Ahora les voy a mostrar también un videíto sobre la sonda de gastrostomía. La alimentación por sonda de gastrostomía o yeyunostomía requiere una pequeña intervención con anestesia y se utiliza cuando se prevé un uso a largo plazo o permanente de la nutrición por sonda. Consiste en la colocación de una sonda o botón a través de la piel que llega directamente al interior del estómago, en el caso de la gastrostomía, o bien al intestino delgado, en el caso de la yeyunostomía. La fórmula nutricional puede administrarse de 3 maneras diferentes. De forma lenta y continuada mediante una bomba durante el transcurso de varias horas, por gravedad, dejando caer la fórmula gota a gota durante varias horas, o en forma de bolos mediante una jeringa en los horarios de comida normales.
Será el médico especialista quien indicará qué método es el más adecuado y qué cantidad de fórmula se debe administrar. Realizar movimientos circulares con la sonda comprobando que puede hacer la vuelta entera. Limpiar cada día el tapón externo y la zona del estoma, la abertura de la piel con una gasa humedecida y secar con una gasa limpia. Si sale alimento por el estoma, hay que limpiar y secar bien la zona, proteger la piel con una gasa y consultar con tu especialista. Administrar de 5 a 10 mililitros de agua templada con una jeringuilla antes y después de cada toma, o bien cada 4 o 6 horas si es administración continua para limpiarla. Si la sonda se sale, se debe acudir al hospital lo antes posible. Cerrar siempre el conector de la sonda cuando no se esté administrando nutrición o medicación. Si quieres conocer testimonios reales de familias que usan este tipo de sonda, los encontrarás en el apartado Historias Reales de nuestra web. Listo. Este video también nos muestra de forma clara cómo administrar los medicamentos y los cuidados que se deben tener con la sonda de gastrostomía. Bueno, todo lo que les mencioné anteriormente era todas las vías de administración por vía enteral. Ahora vamos a seguir con la administración por vía parenteral. Ay, perdón, no olvidé algo. Bueno, con respecto al anterior. Entonces, alertas que debemos tener, que ya se las había mencionado en cuanto a la sonda, ¿cierto? Entonces, verificar si hay diarrea, si hay dolor abdominal, distensión abdominal, si hay taponamiento de la sonda, si se retira o si hay sitios, si en el sitio de inserción hay infección, que como ya se los dije, comunicarnos con la línea única para poder dar solución a esto. Entonces, ahora sí, continuamos con las vías de administración parenteral. Entonces, dentro de estas vías de administración contamos con la intramuscular. ¿Y cuáles son los beneficios de esta vía? Que es de acceso rápido, que no necesitamos colaboración del paciente, porque si el paciente está en un estado de inconsciencia, perfectamente se le puede administrar el medicamento. Este es de absorción rápido. Debe ser administrado por personal entrenado porque se necesitan medidas asépticas. Importante. ¿Qué es importante con esta vía de administración? La posición de la jeringa, ¿cierto? La posición de esta jeringa debe ser siempre recta. Cuando el auxiliar se dirija al domicilio y ustedes observen que le va a colocar pues la inyección, verificar que la posición sea la adecuada. O si es algún familiar, alguna persona entrenada, también que lo esté haciendo de la forma correcta. La cantidad de líquido a administrar por esta vía no debe superar los 5 mililitros de la jeringa. Y debemos estar también alertas a los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma que se pueden presentar con esta vía? Entonces, equimosis, esos morados que pueden ocurrir, pero que no son normales, que no se deben generar. ¿Por qué? Porque si la técnica para administrar este medicamento por vía intramuscular es la correcta, pues no debe generarnos esto. Si vemos que después de colocar el medicamento, el paciente queda con dificultad para caminar, con dolor a nivel lumbar, posiblemente se haya lesionado el nervio ciático, que es un nervio que pasa por esta área y por eso esté causando este dolor. También nos puede generar en los pacientes que se desmayen, que se mareen. Entonces lo ideal es que después de administrar el medicamento el paciente se quede unos minutos sentados o acostado mientras se pasa pues como el efecto. Listo. Ahora vamos a pasar a la vía de administración intravenosa. Los beneficios de esta vía son muy similares. Y son, bueno, que es un acceso rápido, ¿cierto? Se coloca de forma rápida, no necesitamos colaboración del paciente, se absorbe de forma rápida también y lo debe colocar personal entrenado porque también necesitan medidas asépticas. ¿Cuáles son los sitios de punción para esta vía? Preferiblemente se utilizan las extremidades superiores, ¿cierto? Son estas las que, como ustedes pueden observar, los auxiliares utilizan para colocar esta vía.
puede generar dolor, es normal que genere dolor y ya ellos pues con la extremidad ya ellos definen qué vena es la que van a utilizar, cuál es la más adecuada según la condición del paciente. ¿Cuánto dura el catéter por vía intravenosa? Salud en Casa por protocolo tiene que el catéter dure 5 días. ¿Por qué no se puede pasar de los 5 días? Porque estamos corriendo el riesgo, tenemos un porcentaje mayor de infección, entonces por eso se debe retirar a los 5 días. Vamos a ver otro tipo de acceso que también llega al torrente sanguíneo, pero en el cual utilizamos otro tipo de dispositivos, que son los catéteres centrales, ¿cierto? En estos, como podemos ver aquí en esta imagen, se utilizan, los más comunes son estos dos. Entonces está el periférico, el que se inserta a través del brazo para llegar a lo más cerca del corazón, que conocemos como PIP, y está el catéter central, que sí se coloca desde un ángulo más cercano, y lo que hacen estos dispositivos, porque son unos dispositivos que nos ayudan a llegar al torrente sanguíneo, es llegar a una vena de un calibre amplio y que el medicamento circule mucho más rápido por todo el sistema circulatorio. ¿Cuáles son las indicaciones para colocar estos dispositivos? Entonces, para administrar medicamentos, ¿cierto? Medicamentos que necesiten con dosis altas o que necesitamos que tengan un mayor efecto sobre el paciente, cuando el médico ordena también líquidos a grandes volúmenes, para nutrición también, pero entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué no le colocan al paciente teniendo en cuenta que el otro dura 5 días y que tiene un tiempo más prolongado? Porque estos duran entre 3 y 6 meses pueden durar, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, no, pues mejor que le coloquen a mi papá o a mi mamá, a mi tío, que dura más tiempo que el anterior que solo dura 5 días y así no le están funcionando de forma continua. Pero el riesgo que corremos con esto es que la infección siempre va a aumentar, ¿cierto? Tiene un mayor riesgo de infección, entonces siempre es el médico el que va a definir, de acuerdo a la condición del paciente, cuál es la vía de administración correcta. Listo. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos recordar? Que este tipo de acceso solo debe ser manipulado por personal experto. O sea, no pueden ustedes como en la intramuscular, yo se lo voy a colocar, no, ese debe ser colocado solo por personal experto porque necesita unas técnicas muy asépticas, debe estar completamente estéril todo lo que vaya a tocar esta área. A diferencia del intravenoso, que los auxiliares van y se lo colocan en el domicilio, se instala en una unidad hospitalaria, en una clínica, ¿cierto? Y como se los dije en la diapositiva anterior, el riesgo que tenemos con este tipo de acceso es mucho más alto en cuanto a las infecciones. Ustedes cumplen un papel fundamental en cuanto a todo el cuidado del paciente y por ende también tienen pues como algunas responsabilidades o se convierten en una ayuda para nosotros y es el momento en el que ustedes observan algún signo de infección en cualquier dispositivo que el paciente tenga instalado. Entonces en este caso, bueno, recordemos que no se debe manipular, como vemos aquí en la imagen, e incluso hay como una barrera que no permite que se vaya a tocar porque toda esta área está completamente estéril. Entonces, cuando ustedes evidencien que el catéter tiene la piel roja, que está caliente, que tiene fiebre, que huele fétido, que le está saliendo un material purulento, inmediatamente comunicarse a través de la línea única para nosotros poder dar solución a este tipo de eventualidades. Y por último, tenemos vía de administración subcutánea. También tiene unos beneficios, es de acceso rápido, no necesita colaboración del paciente, se necesitan unas medidas asépticas, se absorbe de forma rápida y se debe cumplir como con una frecuencia de aplicación según la orden médica.
¿Cuál es el tiempo de duración de un catéter subcutáneo? Este dura 21 días según protocolo y es la vía de administración que más utilizamos en los pacientes paliativos, y en el cual ustedes también tienen una función muy activa, ya que cuando son medicamentos de rescate, algunos analgésicos de rescate, ustedes mismos son los que lo administran y los auxiliares les enseñan, les explican cómo hacer todo este proceso. Tiene unos sitios de punción especiales, como lo vemos aquí en la imagen, estas zonas sombreadas son zonas en las cuales hay más tejido graso, entonces esto nos va a permitir que el medicamento se absorba de forma más rápida. Es una vía que es mucho más cómoda para el paciente que la intravenosa, porque la intravenosa es mucho más dolorosa. Este catéter dura mucho más tiempo porque como está solo en tejido graso, pues no va a causar tanto dolor. Y lo mismo, el papel que ustedes cumplen en estos casos es observar cualquier signo de infección que puedan tener. ¿Cómo podemos evitar que esto pueda pasar? En lo posible, tratar de mantener ese catéter, esa área donde está el sitio de inserción limpia, que no hayan derrames, tratar de mantenerlo lo más limpio posible. Y también mantenerlo seco. ¿Cómo hacemos esto? Cuando se vayan a bañar, pueden envolver la zona donde está el catéter con papel vinipel, este papel que es como transparente que se adhiere, y así cuando se bañan el agua va a correr y no corremos el riesgo pues de que vaya a llegar hasta el catéter. O si no tenemos este papel, se pueden colocar alguna toalla y encima una bolsa y sellarla con cinta, y así evitar lo mismo, que se nos vaya a humedecer y que corramos el riesgo de presentar una infección. No sé si alguno de ustedes en algún momento habrá estado hospitalizado, o algún familiar, y ustedes han podido observar, o sus familiares, que cuando estamos en una clínica tenemos a la mano un botón que al presionarlo el médico, la enfermera va a llegar a nuestro llamado y va a dar solución pues como a nuestro requerimiento. Salud en Casa, aunque no tenemos el paciente al lado, también tenemos un timbre, que en este caso es la línea única que nosotros tenemos, funciona las 24 horas, ustedes se pueden comunicar para generar alguna alerta, para mencionar algún cambio en el estado clínico del paciente, para resolver alguna duda. Para nosotros es supremamente importante que ustedes lo estén haciendo continuamente, porque como les dije, ustedes son los ojos nuestros en el domicilio del paciente. Bueno, ¿qué dudas tienen? ¿Qué preguntas? ¿Qué más quieren saber? Tenemos ahí un chat para que puedan dar respuestas. Dani, no sé si ya habrán hecho preguntas. Sí, Lore, pues gracias por la presentación, muy claro. Antes de las preguntas, recordar de diligenciar el formato de asistencia que está en el chat. Ahí está el enlace para que porfa coloquen pues todos sus datos. En este momento tenemos 3 preguntas. Te las voy a dar pues de acuerdo pues como al orden de llegada. La primera es: ¿por qué es importante tener siempre presente la frecuencia de los medicamentos? Listo. Bueno, muy buena pregunta. Es importante porque, o sea, cada medicamento tiene como un efecto de acción, un pico, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos pasamos o colocamos el medicamento antes, teniendo en cuenta que ya expliqué que por las novedades de Salud en Casa puede pasar, pero lo ideal sería que no. Entonces, al suceder esto, el medicamento no puede llegar a su pico de acción, ¿cierto? Entonces, se deben cumplir estos espacios porque son, según las indicaciones del medicamento, son las horas en las que él va a hacer su efecto. ¿Voy siendo clara? Sí, clara, Lore. La segunda pregunta es: ¿qué voy a hacer si se sale la sonda nasogástrica?
Listo, bueno, al salirse la sonda nasogástrica, no es que, bueno, se salió la sonda nasogástrica y con ella se vino pues todo lo que tenemos allá adentro, no, la sonda nasogástrica se sale, el paciente pues no va a sufrir algo irreparable, no, entonces cuando esto pase, comunicarse con nosotros a través de la línea única, nosotros, de ser, si la médica indica que debemos volvérsela a pasar, vamos hasta el domicilio y vuelve y se lo coloca, o si la doctora dice no, ya no se la pasemos, ya mejor sigámosle colocando el medicamento por otra vía de administración, entonces no se coloca, pero siempre hay que dar aviso a la línea única. Listo, perfecto. Ya tenemos otra pregunta y un agradecimiento. La otra pregunta es, cuando termina el tratamiento y tengo catéter central, ¿dónde me lo retiran? Listo. El ideal es que en la clínica o en el hospital donde colocaron este tipo de catéter sea el lugar donde se retire, ¿cierto? Porque esto no lo podemos retirar en la casa. Incluso porque nos ha pasado casos de pacientes que ni siquiera han terminado el tratamiento y el catéter se les retira. Entonces el paciente nos avisa, porque nosotros debemos saber, nos avisa a través de la línea única, se le retiró el paciente, se le retiró a mi papá accidentalmente el catéter, entonces me dirijo hacia la clínica X para que se lo vuelvan a instalar. Ustedes van, bueno, les hacen todo el procedimiento y nuevamente se comunican con nosotros indicándonos que ya le fue instalado nuevamente el catéter, que ya está en casa, y para nosotros darle continuidad a la aplicación del medicamento. Y si ya el paciente pues terminó todo el tratamiento, entonces lo mismo, ir hasta la clínica y allá es donde se debe retirar. Listo. La otra pregunta es, ¿la sonda de gastrostomía la debe cambiar el cirujano o una enfermera especializada? Bueno, nosotros tenemos una enfermera, ella es la encargada de manejar todas las sondas de gastrostomía, entonces ocurre una novedad, se le salió la sonda, se le desinfló el balón, cualquier cosa, ustedes a través de la línea única nos informan, nosotros damos esta información a esa enfermera, ella se comunica directamente con ustedes, ustedes les ponen la situación y ya ella es la que define si va hasta el domicilio hacer lo que deba hacer o si es necesario que el paciente se dirija a una clínica, pero es ella la que les va como a definir el proceso a seguir. Listo, aquí nos dan pues o nos dicen que toda la información fue muy valiosa y que gracias. Y la última pregunta que tenemos dice que se puede partir una pastilla en dos y administrar las mitades en horarios diferentes. Recordemos que siempre se debe administrar la dosis correcta. Dentro de los 5 correctos tenemos este principio, entonces, si la pastilla es de 5 miligramos y la médica dice que son 5 miligramos cada 8 horas, pero yo la parto en 2, entonces yo no le estoy dando 5 miligramos, sino que le estoy dando 2.5. Entonces este principio no se está cumpliendo. Siempre nos debemos regir por orden médica. Si la médica da una dosis, esa es la dosis que se debe colocar. La pregunta sería, ¿por qué considera esa persona que partirla en 2 y administrarla, o sea, dividirles como el horario? No, eso es la pregunta que dice Elizabeth, imagino que también es para aclarar el tema porque puede ser que se hayan presentado casos en donde les hayan informado, puede ser que no sea solo profesionales, entonces es como quiere dar como claridad también, no solo digámoslo así para ella, sino para los asistentes. Claro, Isabel, sí, o sea, debemos cumplir siempre estos 5 correctos. Si de pronto lo hacen porque lo va a administrar por sonda de gastrostomía o una sonda nasogástrica y entonces partiéndola en la mitad me pasa más fácil, no, o sea, la idea es que si es por estas vías, el medicamento sea triturado y pues si es vía oral, darle la pastilla completa según la dosis que haya dicho la médica tratante. Por el momento solo tenemos agradecimientos, que muchas gracias, excelente tema, muy claro. Gracias Lore por la información, por todo el conocimiento que nos entregaste el día de hoy.
A todos los asistentes les agradezco por las preguntas, por la atención, por la participación. Recuerden que para nosotros, como nuestra razón de ser es nuestros usuarios, nuestros pacientes, y eso también involucra la parte de sus familias. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde para todos y espero que haya sido de mucho valor para ustedes.